Bien, vamos a continuar. Todavía se están incorporando algunos de sus compañeros. Enseguida comenzamos. Mientras ubiquen la hoja número 8. Nos ubicamos en la hoja número 8. Bueno, mientras les voy contando, ¿no? De la hoja número 8, mientras se incorporan los que están en la sala de espera. Entonces, decíamos que finalmente se pasa de un sistema en el cual solo había vapor puro, por decirlo así, y no teníamos ni siquiera que hablar de concentración de los gases en el vapor, porque se trataba de un vapor puro. La concentración entonces es del 100%. Pero ahora que el soluto es volátil, ya se trata de una mezcla gaseosa, y es como cuando en Fisicoquímica 1 pasaron del problema de los gases puros a mezclas de gases. En una mezcla de gases, si la suponemos ideal, que es la suposición que aquí vamos a plantear, recuerden que para que una mezcla de gases se pueda considerar ideal, el requisito es que se encuentre a una presión lo suficientemente baja. Y este requisito se cumple aquí sin mucho problema, en realidad. Puesto que si se tuvieran presiones muy altas, se limitaría la volatilidad de los líquidos y prácticamente no tendríamos problema que resolver si las presiones fueran muy elevadas. Entonces, son presiones no muy lejanas a la presión del ambiente, y por lo tanto no existe mayor problema en admitir el comportamiento ideal del sistema gaseoso. Entonces, lo que comienzo a decir precisamente en la página número 8, ahí escribo: en la fase gaseosa se supone comportamiento de gas ideal. Así que a la mezcla de gases es válido aplicarle la ecuación PV igual a nRT, y también es válido que se le aplique la ley de Dalton de las presiones parciales, que si lo notan, ahí la escribo. Vean la ecuación número 2. La número 1 fue la ley de Raoult. Y ahora la ecuación número 2 es una ecuación que nos indica que tratándose de un sistema binario, seguimos con la simplificación de que solo tenemos dos componentes, ¿sí? Solvente y soluto, y los dos volátiles. Por lo tanto, los dos contribuyen al vapor, y la presión total del sistema, o la presión de vapor, porque ese era el problema que estábamos planteando. ¿Cómo encuentro ahora la presión ejercida por el vapor, que es una mezcla, cuando también hay soluto con características de volátil? Entonces, en la ecuación número 2, la P que no tiene subíndice, esa P sin subíndice, P a secas, esa P representa a la presión del vapor, o la presión total que está ejerciendo el sistema, o la presión del sistema, finalmente. Entonces, esa va a ser la suma de la presión ejercida por los vapores propios del solvente, más la presión de los vapores con los que contribuye el soluto. O le podemos llamar presión del constituyente 1 más presión del constituyente 2. La subíndice 1 y la subíndice 2 son presiones parciales. Son la parte de presión con la que cada constituyente contribuye al total. Sin embargo, aquí precisamente introduzco
le llamo digresión en torno a qué es el soluto y qué es el solvente, porque puede haber confusión. Más vale que dejemos claro a qué le vamos a denominar soluto y a qué solvente, especialmente en una situación que queda planteada, puede generarse confusión y alguien estar hablando del soluto y otra persona estar entendiendo lo que corresponde en realidad al solvente. Para evitar esas confusiones, voy a leer lo que escribí aquí. Dice en la página 8, digresión en torno a qué es el soluto y qué es el solvente. Típicamente en cursos de química, en los cursos de química que ustedes han llevado, el estudiante aprende que en una solución se llama soluto al constituyente en menor proporción y solvente al constituyente en mayor proporción, ¿sí? Así es una regla típica cuando estudiamos soluciones en química. ¿Qué es el solvente? El que está presente en mayor cantidad al formar la solución, y el soluto es el que está en menor concentración. Y esto conduce a una regla no escrita, aunque a lo mejor algunos libros de química sí lo escriben como regla, pero si observan, cuando hablamos de la concentración de una solución, así están definidas la molalidad, la molaridad, la fracción molar. Cuando hablamos de la concentración nos referimos al soluto. Usualmente no nos referimos al solvente porque claro que además se puede simplemente hacer el ajuste y, por ejemplo, con la concentración en fracción mol, y por eso es tan útil en este tema en parte, o por eso es más útil que otras formas de la concentración, porque la fracción molar cumple la regla de que la sumatoria de fracciones molares para los n constituyentes que forman la solución es igual a 1. En una solución binaria, esta ecuación se presentará más adelante en la siguiente hoja como la ecuación número 3. Ahí escribo que la fracción mol del constituyente 1 más la fracción mol del constituyente 2, cuando se trata de soluciones binarias, es igual a 1. Esto es una consecuencia del principio de conservación de la materia y por eso resulta bastante útil la fracción mol en comparación a otras en esta unidad específica de fisicoquímica. Entonces continúo con la lectura, ahí a la mitad más o menos del párrafo donde está planteada la pregunta, ahí me quedé. Dice, ¿qué sucede cuando se trata de soluciones en las cuales la concentración puede variar desde un extremo hasta el otro? Es decir, en algunos casos la concentración podría variar desde tener solvente puro, a eso me refiero con un extremo, solvente puro, que va teniendo cada vez más y más y más y más soluto, y por lo tanto la concentración del soluto va en aumento hasta que es tal cantidad de soluto que ya es mayoritario en la solución o en la mezcla, y eventualmente llegaríamos al otro extremo que consistiría en tener al soluto puro, ya no hay nada de solvente, ¿sí? ¿Qué sucedería en esa solución? Diríamos, mientras sea mayoritario el solvente, el primero, le llamamos solvente, y luego cuando ya deje de ser mayoritario, deja de llamarse el solvente y ahora ya le llamamos soluto, o cómo atendemos esa situación. Entonces, para resolver ese problema de que no todas las soluciones son diluidas, o no todas las soluciones van a tener unos rangos de concentración muy estrechos, en los cuales siempre pueda estar definido cuál sustancia hace el papel de soluto y cuál otra hace, por lo tanto, el papel del solvente. En algunos casos, imaginen, por ejemplo, un cuerpo de agua como un lago que se seca anualmente. Ya ven que hay cuerpos de agua, incluso los lagos así se clasifican, como los lagos permanentes y los lagos que son cuerpos de agua estacionales, intermitentes. Entonces, los ríos igual, también hay ríos, digamos, permanentes de flujo constante o permanente y ríos intermitentes. Los intermitentes se les llama a los que
durante la temporada en que no llueve o que hay poca humedad, el agua se evapora y no hay como tal cuerpo de agua. Entonces, en un lago, por ejemplo, de estas características, que se seque cada temporada en que ya no llueve, la concentración de las sales presentes en el cuerpo de agua irían desde una concentración baja, cuando el cuerpo de agua alcanza su máximo nivel de captación, que generalmente es como en esta temporada, como cuando deja de llover, y de ahí comenzaría por evaporación a, por decirlo así, concentrarse cada vez más y más las sales, hasta que eventualmente queda una capa salina, o a veces queda una mezcla líquida, pero húmeda, pero prácticamente son cristales de sal, como en el Mar Muerto, por ejemplo. En algunos cuerpos de agua en México sucede este fenómeno, sobre todo en el norte árido, en las zonas áridas en general del país. Algunos cuerpos de agua reducen su contenido de humedad hasta cero y solo queda una capa salina, que de hecho es salitre, en la superficie de la cuenca hidrológica. Y entonces ahí tendríamos una oscilación de la concentración de sales presentes en el agua en un amplísimo rango. Y como ustedes bien saben, el tipo de microorganismos, incluso, por ejemplo, de algas que sobrevivan en ese cuerpo de agua, entonces tendría que ser muy adaptable o morir cuando ya la concentración de sales llegue a un límite y ya no pueda sostenerse más la vida ahí, temporalmente, porque todas las formas de vida eventualmente encuentran modo de reincorporarse cuando otra vez el lago recibe los aportes de los ríos que vuelven a ser, que vuelven a tener flujo. Entonces, en eso es ya complicado decir, solo trato al constituyente mayoritario como el solvente, o utilizarlo como un criterio único e inamovible. Para esas situaciones, la química misma nos da una propuesta, nos da una alternativa, que es la que aquí menciono después de la pregunta. Una respuesta es designar una alternativa, consiste en designar como solvente al constituyente de la mezcla que típicamente hace ese papel. Por ejemplo, el agua será designada como soluto. El agua siempre en las soluciones, el agua en sistemas ambientales suele tener el papel del solvente, y por lo tanto lo más viable es designar como el solvente al agua y a lo demás que esté disuelto en ella, aunque podría llegar en algún caso a ser el mayoritario. De todos modos, el agua sigue siendo el solvente porque es su papel. Pero hay otro criterio. En el tema específico que estamos estudiando de soluciones con soluto volátil, en este tema puede ser que el solvente nunca sea el agua, puede ser que se trate de dos líquidos orgánicos, por ejemplo. Entonces, aquí hay que utilizar, o la fisicoquímica propone o plantea otro criterio. Entonces, vuelvo a repetir, en el tema específico que estamos tratando en esta unidad, se empleará el criterio de que solvente es el constituyente mayor. Entendemos al constituyente. En algunas situaciones, cambiar los papeles, y para evitar cómo se utilizar el criterio en esta unidad se emplea de denominar solvente al componente o al constituyente que sea el más volátil, el que a la temperatura en cuestión ejerza la mayor presión de vapor. A ese le demos como el solvente, ¿sí? Y lo iremos viendo a medida que avancemos. Entonces, pasemos a la hoja. En la hoja número 9 voy a hacer una
correlación entre la ley de Raoult aplicada al sistema binario, pero que, y en el caso B, voy a representar en el gráfico y en la ecuación también la ley de Raoult para el sistema que estamos estudiando de una del inciso A. Se presenta la que en la ecuación número 2 es la presión P, sin subíndices, sin superíndices, y por lo tanto es la presión de vapor de todo el sistema, de la contribución que tenga lo que hay forma de vapor. Caso A, solución con soluto no volátil, entenderíamos que la presión solo es responsabilidad de los vapores del solvente. Ya habíamos mencionado los vapores en equilibrio con la solución, se va reduciendo a medida que hay mayor cantidad del soluto. Y la versión más sencilla posible sería decir que se reduce inversamente proporcional. Y ese comportamiento es el que representa la línea rosa que dibujé en el gráfico y que P superíndice 0 con el otro extremo o la otra intersección de los ejes. Vean, vean esa gráfica. Se está graficando la presión de vapor contra la concentración en fracción mol que tiene el soluto. Y nos movemos en el eje horizontal desde el 0. ¿Qué significa 0 para la concentración del soluto? Pues significa que en la mezcla, no, significa de hecho que no es mezcla, significa que solo existe el solvente. Y por lo tanto, como vimos en los como tema puro, y por ello, entonces, la presión que observaríamos en ese sistema es la que en la noción le ponemos arriba el cerito, ¿sí? Ese es precisamente el valor de la presión de por el vapor en equilibrio con el líquido puro, porque no hay presencia de soluto. Pero a medida que le vamos poniendo más y más soluto, vean cómo se va reduciendo cada vez más la presión del sistema, la presión del vapor del sistema, del gráfico, en el cual le corresponde el número 1. La fracción mol solo cambia entre 0 y 1. ¿Qué significa que X del soluto valga 1? Significa que el sistema otra vez vuelve a ser de composición pura. Pero ahora lo único que hay en el sistema es soluto, ¿sí? Desapareció el solvente, ya no hay solvente y ya quedó exclusivamente soluto. Como estamos planteando arriba la condición de que el soluto es no volátil, pues entonces al haber solo un soluto que no es volátil, no hay vapor en el sistema y la presión se reduce hasta el valor del 0, ¿sí? La ley de Raoult es una idealización representada por la línea rosa, como ahí dice la línea rosa precisamente ideal. La ley de Raoult representa la idealización siguiente. Hace la suposición de que el comportamiento de la presión de vapor para la solución es una línea recta, como corresponde a la línea que está dibujada en color rosa. Si recordamos, hace rato les decía, si se hace un experimento en el cual se mida la presión que ejerce el vapor, diferentes concentraciones del soluto, lo podríamos medir. En el laboratorio se puede hacer esa medición de la presión de vapor. Si hiciéramos esas mediciones, ¿qué nos encontraríamos? Pues el comportamiento real
de las soluciones. ¿Y cuál es ese comportamiento real? Representa en el gráfico, otra vez, en el gráfico que tiene la línea rosa ideal, ¿sí? Representa la línea azul que se comienza a alejar, que se comienza a separar de la línea recta rosa a medida que la concentración del soluto se hace cada vez mayor. Por eso, en la siguiente clase, las siguientes notas que les voy a enviar, contemplarán el caso de qué significa solución ideal diluida. Porque vean, en el gráfico otra vez de arriba de la página 9, en ese gráfico, si comparamos la línea ideal rosa con la línea real azul, solo coinciden, de hecho se hacen un tanto asintóticas y solo coinciden en el límite cuando la concentración del soluto tiende a cero. Dicho de otro modo, mientras menor presencia de soluto haya en la mezcla, entonces la tendencia de la solución sería al mayor apego a la ley de Raoult. Pero también lo podríamos decir al revés. Mientras mayor sea la concentración del soluto en la solución, la curva azul real se va separando cada vez más de la línea de la idealidad y ya no sería, por lo tanto, razonable afirmar que con concentraciones muy elevadas del soluto, la ley de Raoult sigue teniendo validez para esta solución. Habría que buscar otras alternativas, pero la ley de Raoult, al aplicarla a soluciones muy concentradas, nos conduciría a un error importante. Entonces, la ley de Raoult es un comportamiento, es una ley límite. Solo es válida en el comportamiento de las soluciones en una presencia lo suficientemente pequeña del soluto, y a eso le denominamos una solución diluida. En resumen, la ley de Raoult nos da una aproximación en los cálculos bastante buena, tratándose de soluciones diluidas. Tratándose de soluciones concentradas, tenemos que estar conscientes de que el empleo de la ley de Raoult conduciría a cierto rango de error, el cual además aumenta a medida que la presencia del soluto sea mayor. Es decir, el error es más grande en soluciones concentradas. En el inciso B se presenta el caso de la solución con soluto y solvente volátiles, ¿sí? Vean que por lo menos una de las líneas, la misma que está arriba, ¿sí? La línea que une la presión 2 superíndice 0 con el otro extremo, con el otro vértice del gráfico. Pero se adiciona una línea más porque ahora el comportamiento volátil se tiene para los dos constituyentes de la mezcla. Ahora tenemos que hablar del 1 y del 2. En la ley de Raoult contribuyen a la presión del vapor. Esa presión del vapor en ambos es la que está dada por la línea que está encima de ambas, suma en cualquier punto de X1, cualquier posición del eje horizontal en la que se ubicaran para un determinado valor de X1 de la hacia arriba, y van a encontrar la que ejerce ejerce con esa concentración el constituyente 2. Como ya vimos hace rato, es aplicable la ley de Dalton de las presiones parciales y por lo tanto solo habría que sumar la fusión de cada vapor que hay presente en la mezcla y nos daría la presión de vapor del sistema o de la mezcla.
Entonces, al lado digo, ley de Raoult, se supone que se aplica idealmente tanto al solo, para construir este gráfico, estamos entendido, lo cual no es cierto, o sea, de hecho no es así, pero por ahora, por simplificar, partimos del supuesto de que la ley de Raoult es aplicable tanto a tanto al soluto como al solvente. Más adelante vamos a entrar en discusión sobre la diferencia que hay en el comportamiento real y el comportamiento ideal de las soluciones. De hecho, con eso prácticamente concluiríamos la unidad que yo creo que la vamos a concluir el próximo miércoles. Y entonces, lo demás que falta ya es que ustedes investiguen la destilación fraccionada, por ejemplo, como técnica industrial, por arrastre de vapor. Esa va a ser una investigación que realizarán documental y que va a ser parte. El examen va a contener tanto una parte de ejercicios, que se los voy a encargar cuando con el correo del examen, va a tener una parte de preguntas abiertas y va a tener también una parte de investigación específica de ciertos temas a manera monográfica. Entonces, vean que como estamos partiendo de la suposición de que la ley de Raoult es aplicable tanto al soluto como al solvente, entonces al lado del gráfico también escribo la ley de Raoult para los dos constituyentes, para el 1 y para el 2, y escribo que la presión parcial con la que contribuye el 1 es igual a la presión de vapor como sustancia pura por la concentración de ese constituyente. Equivalente para la 2, la presión parcial del constituyente 2 será igual a la presión de 2 como sustancia pura por su fracción mol. Ahora bien, hay una relación que es la que ya había comentado, hay una relación funcional entre las dos fracciones mol. La fracción mol de 1 más la de 2 nos da la unidad. Y si despejo la del constituyente 2, como lo dice la ecuación 3 que está hasta la esquina de la hoja, x2 será igual a menos x1. Ahora aquí lo que hago es combinar en la página número 10, continúa la secuencia matemática. Ubíquense ahora en la hoja número 10. Entonces, en la hoja número 10 dice, lo que vamos a hacer es combinar la ley de Raoult con Dalton de las presiones parciales. Lo primero que escribo es la ley de Dalton, que ya estaba como ecuación número 2. De hecho, ahí repito simplemente la ecuación número 2. Y entonces la presión de vapor, o la total, o la del sistema, es igual a la presión 1 más la presión 2. Pero a la presión de 1 y la presión parcial de 2 nos la da la ley de Raoult que acabo de escribir. Y por lo tanto, la presión es igual a presión 1 más presión 2, y eso a su vez es igual a la sumatoria del producto de la presión 1 por su concentración del 1 más la presión 2 superíndice 0 por x2. Si ahora sustituyo la ecuación 3 para simplificar y no tengas que quedarnos con una única concentración, esa es la finalidad, entonces nos va a quedar en la misma ecuación, la presión es igual a la presión 1 superíndice 0, x1 más la presión 2 superíndice 0 por lo que sustituí. En lugar de empleo la ecuación 3 y sustituyo 1 menos x1. Lo que sigue es álgebra. La presión será igual a la presión 1 superíndice 0 por x1 más la presión 2 superíndice 0 menos la presión 2 superíndice 0 por x1, y simplificando nos queda que la presión va a estar dada
como la presión 2 más el producto de X1 por la diferencia presión 1 superíndice 0 menos presión 2 superíndice 0. Significa esa ecuación, que es a lo que queríamos llegar, a esta ecuación, ¿sí? Ahora, a una temperatura dada, fijamos un valor de la temperatura, porque la presión también cambia con la temperatura, como indica la ecuación de Clausius-Clapeyron. Entonces, pero si fijamos un valor de temperatura, nos fijamos en un valor de temperatura y lo mantenemos, entonces se vuelve una constante la temperatura y la presión del vapor ya solo queda de peso. Eso es lo que digo en este párrafo, dice, la presión de vapor de la mezcla, el número 1 es el más volátil, está dada por la ecuación anterior. ¿Sí? Que yo aquí en la secuencia que llevamos le llamo la ecuación 4, pero en el libro Castellan es la que encuentran como la ecuación 14.9. ¿Sí? Bueno, entonces, nos queda poco tiempo de la reunión de hoy. Les preparo notas. Las siguientes notas ya llegaríamos hasta el desarrollo de las otras ecuaciones que presenta Castellan e incluyo ya las gráficas presión contra composición y temperatura contra composición, que gustaría aclarar en esta unidad, y aprovecho para enviarles las notas y enviarles el avance de los ejercicios para que vayan trabajando con ellos de manera extra clase. ¿Sí? Y bueno, entonces por hoy terminamos y les envío las notas y nos conectamos en la próxima sesión. ¿Sí? Sí, profe, está bien. Hasta luego. Hasta luego.